Bien, yo creo que podemos ya dar inicio a nuestro B-Learning. Mucho gusto, me presento, soy Javier Reina, tutor de pensamiento lógico y matemático. Nos acompañan también las tutoras Mildred Rojas, Karen Cabrera, Marcela Zambrano, Yuri Mora, quienes nos darán apoyo en todo momento en el B-Learning. Digamos que el B-Learning está estructurado en dos partes. Una donde vamos a hacer pues toda la parte teórica y una donde vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Yo voy a trabajar la parte teórica y Karen la parte de los ejercicios. Las demás tutoras estarán respondiendo inquietudes en el chat y haciendo apoyo también logístico en determinado momento. Quiero darles la bienvenida. Muy buenas noches para todos. Eh, Vamos a empezar entonces la exposición de pensamiento lógico matemático. Quiero que pues, estén muy atentos, motivados con la asignatura. Realmente la parte de pensamiento lógico matemático es fundamental para nuestras vidas. Quiero que lo miren de esa forma, no lo miren como una tarea más, un requisito más con respecto a las asignaturas que están viendo, sino que es algo que nos enseña a pensar, nos enseña a razonar. eh, y pues es fundamental que pues apliquemos estos conceptos en la vida diaria nuestra, ¿no? Y que estemos pues tratando de aplicar esa lógica y ese raciocinio en las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Entonces, mucho ánimo, espero que estén muy motivados, participativos, no lo hagamos únicamente por unos puntos ni nada de eso, sino también por aprender nuevos temas y pues por desarrollar todos estos ejercicios con mucha motivación y con mucho agrado. Entonces, bien, vamos a iniciar con nuestra presentación. Deme un segundo. Eh, Vamos a ver primero los objetivos de esta presentación, que básicamente es comprender los diferentes conceptos vistos en la unidad 3, empleados en el desarrollo de los ejercicios propuestos de la guía de actividades. Estamos en nuestra tarea 3, que se llama aplicación, teoría de conjuntos. ¿Sí? Estamos todos ahorita pues trabajando en nuestra tarea y pues el B-Learning de hoy nos va a permitir pues aclarar muchas inquietudes en ese sentido. Entonces, como les decía, en la primera parte vamos a mirar algunos conceptos básicos de la teoría de conjuntos. En un segundo punto, vamos a desarrollar un ejercicio que les va a ayudar con el ejercicio 1 de sus tareas. Y así sucesivamente vamos a hacer el ejercicio 2. El primero tiene que ver con determinación y clases de conjuntos. El segundo con representación de conjuntos. El tercero con operaciones entre conjuntos. Y el cuarto con aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Bien, vamos entonces a hablar rápidamente, a ponernos en contexto sobre qué es el concepto de un conjunto. ¿Sí? Eh, Básicamente es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Aquí tenemos pues normalmente cómo podemos representar un conjunto. Usamos convenciones como el rectángulo para el universo del conjunto y para los diferentes conjuntos usamos círculos, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos conjuntos, uno de frutas y otro de animales, ¿sí? Normalmente pues los conjuntos los simbolizamos con letras mayúsculas, ¿sí? El universo es donde están esos dos conjuntos, A y B. Vemos que tienen el conjunto A de las frutas, el conjunto B de los animales. Y esas normalmente pues van en mayúscula. Eh, Esta es una forma de representación. Hay otra forma de representación donde les colocamos llaves y corchetes o paréntesis, eh, que es como en el ejemplo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Entonces también podemos representar un conjunto L que estamos viendo acá,
igual a B, C, D y pues todas las letras, ¿sí? El abecedario, pues. Entonces, esa es otra forma de representarlo. Eso es lo que vamos a ver hoy, las diferentes formas de representación y cómo se llaman esas dos formas de representación, ¿sí? Entonces, vamos a ver una primera que es representación por extensión, en donde se nombran cada uno de los elementos de un conjunto, ¿sí? Entonces, pues en este ejemplo tenemos el conjunto S, que es igual a las vocales A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces estamos viendo por extensión cada uno de sus componentes, de sus elementos, ¿sí? El conjunto N también tenemos todos los números, entonces los representamos N igual, vemos las llaves, cada elemento está separado por comas, ¿sí? Entonces vemos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta infinito, ¿sí? Y tenemos el conjunto D igual, abrimos llaves, gatos, coma, tigres, coma, leones, leopardos, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces cerramos llaves y pues esa es una forma por extensión de nombrar los conjuntos. Por comprensión, también los podemos nombrar. Y por comprensión, pues tenemos esta forma de nombrarlos. Entonces tenemos los mismos conjuntos nombrados por comprensión. Entonces decimos que el conjunto S es igual a X tales que X es una vocal. Entonces en ese conjunto van a estar contenidas todas las vocales. El conjunto N, que es el mismo ejemplo que veíamos anteriormente, por comprensión sería lo mismo entre llaves X tales que X es un número natural, ¿sí? Y cerramos pues las llaves. Eh, el conjunto D, que pues eran los animales que estábamos viendo, lo podemos representar por X tales que X es un felino, ¿sí? Y pues otro ejemplo, R, digamos X tales que X es un número par, ¿sí? Esta es una forma de visualizarlos y esta es otra, que la cual es muy importante y es un consejo que siempre es bueno representar de las dos formas estos conjuntos, ¿sí? Entonces, ya sea por extensión o por comprensión y la representación gráfica, que es el diagrama de Venn Euler, ¿sí? Entonces, vemos lo que estábamos viendo al principio, que es el rectángulo, que es el universo de los conjuntos, y en la parte central, a través de círculos, vamos a representar el contenido de los conjuntos. ¿Sí? Entonces podemos nombrarlos con letras mayúsculas. En los primeros dibujos tenemos A y B, y en la parte inferior pues ya tenemos A, B, C, ¿sí? Que son ya diferentes tipos de conjuntos que vamos a ir viendo durante digamos, la presentación, ¿sí? Cómo se denominan este tipo de conjuntos, por qué están unidos estos círculos y todos estos elementos. Entonces, mi recomendación siempre que estemos hablando de conjuntos, tratar de usar también esta representación gráfica es clave para entender los problemas o las actividades que nos proponen en la guía. Vamos a ver las clases de conjuntos, que era lo que estamos viendo en general acá. Entonces tenemos conjuntos finitos que tienen un número limitado de elementos, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo del conjunto A, X tales que X es un día de la semana. Entonces ahí están todos los días de la semana, ¿sí? Tiene un número limitado de elementos. Tenemos el conjunto B, que es A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces esos son conjuntos finitos. Tenemos también los conjuntos infinitos, ¿sí? Que pues como lo veíamos también en los ejemplos anteriores, hay conjuntos que son ilimitados. Entonces tienen un número ilimitado de elementos, básicamente. Entonces tenemos el conjunto n, que es igual a x tales que x, es un número natural. Entonces ahí están todos los números naturales. Entonces por eso también se usa esta representación para pues, no saturar o llenar de números que no, infinitos que no van a caber. Entonces x tales que x es un número natural. Y bueno, tenemos el conjunto C, que es igual a 3, 6, 9, 12, 15, que son los números
impares, ¿sí? Entonces son conjuntos infinitos. Tenemos también una categoría que son los conjuntos especiales, por ejemplo, un conjunto vacío. Y aquí vamos a aprender un poco de simbología, ¿no? Todos estos elementos es importante ayudarnos con la simbología. Es el conjunto que carece de elementos y se simboliza con las llaves vacías o con el símbolo de la O con la raya cruzada, ¿sí? Que es la que estamos viendo en este momento, ¿sí? Entonces, así podemos simbolizar un conjunto vacío. Básicamente en el ejemplo, pues estamos viendo un conjunto vacío que es X tales que X es un mes que tiene 45 días. Eso quiere decir que A es igual a vacío, ¿sí? Porque pues no existe un mes con 45 días, ¿sí? Entonces, esa es una interpretación que podemos hacer. Tenemos también el conjunto universal, que es aquel que está formado por todos los elementos que estén estudiando, que se estén estudiando. Aló, aló, aló. ¿Están escuchando? Sí, Ahora sí, sí, se perdió un profe, segundo. creo que se perdió un poco. Sí, se había cancelado el audio. ¿Me escucharon lo del conjunto universal? Sí. Voy a repetir, bueno, estamos en el conjunto universal, que es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento, ¿sí? Entonces, para ese ejemplo, tenemos el conjunto universal A, B, C, D, E, F, ¿sí? Tenemos un conjunto que hace parte de ese universo, que son las vocales, y entonces A está contenido en U. Ahorita vamos a ver también ese término eh, con más detenimiento, ¿sí? Que es un nuevo símbolo que estamos incorporando en la presentación, pero básicamente lo que queremos decir es que A está contenido en U, ¿sí? Vamos a ver también, bueno, un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también al AB y se simboliza A contenido en B, A con esa pequeña C, ¿sí? Con esa C que estamos viendo ahí. Básicamente entonces estamos viendo el conjunto A que es A, E, I, O, ¿sí? Y B es A, E, I, O, B, C, D. Entonces podemos decir que A está contenido en B, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, se dice que A no está contenido en B. O A no es un subconjunto de B, ¿sí? También lo podríamos decir de esa forma. Pues cuando no es un subconjunto o no está contenido, lo vamos a simbolizar con esa misma C, pero con una línea, diciendo A no es un subconjunto de B o no está contenido en B, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. Es importante esa regla. Entonces, aquí vemos el ejemplo A, E, I, O, U, que corresponde al conjunto A, y el conjunto B corresponde a A, E, I, O, B, C, D. Como vemos, hay elementos que no pertenecen, ¿sí? Entonces, decimos que A no es un subconjunto de B o no está contenido en B, ¿sí? Porque no todos los elementos pertenecen. Bien, vamos a ver el término de conjuntos disyuntos, que tiene que ver cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. A igual a 1, 3, 5, 7 y B 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, decimos que A no está contenido en B y B no está contenido en A, ¿sí? Son conjuntos disyuntos, ¿sí? Que no tienen ningún elemento en común. Vamos a ver el término subconjunto propio. Se dice que A es un subconjunto propio de B si A contiene a B y B contiene a A. Este hecho se simboliza con A, el mismo símbolo de C con rayita abajo, ¿sí? Entonces,
subconjunto propio de B, y se lee A es un subconjunto propio de B. O A es igual a B. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Decimos que A es igual a X tales que X es una vocal. Y B es igual a, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces se puede afirmar que A es un subconjunto propio de B. ¿Sí? Porque estamos hablando de la misma forma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora el cardinal de un conjunto. ¿Sí? Para un conjunto A, llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A. Se expresa con card A o bien NA. ¿Sí? Es la letra A con entre paréntesis. ¿Sí? Básicamente, esas son como las dos expresiones. Aquí gráficamente podemos como entender un poco mejor. ¿Sí? Entonces vemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. El conjunto A tiene 6 elementos. Si contamos el número de letras que tiene, pues son 6 elementos. Entonces lo representamos n, entre paréntesis, A mayúscula igual a 6. ¿Sí? Y el conjunto B, si contamos, tenemos 7 elementos. ¿Sí? Entonces decimos que n, ¿sí? Cardinal de B, es igual a 7. Y para el caso de C, que tenemos países, tenemos 4 países. Entonces lo representamos con n, el nombre del conjunto, que es C, entre paréntesis, igual a 4. ¿Sí? Entonces, ese es el cardinal de un conjunto y pues nos van a pedir también en nuestras tareas que expresemos el cardinal. Hay algunos símbolos también que podemos usar a la hora de representar los conjuntos. ¿Sí? Números naturales con n, enteros con z, racionales con q, reales con r. ¿Sí? Su cardinal es infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Para dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos se tiene la siguiente propiedad. ¿Sí? Entonces tenemos el cardinal n A unión B es igual, ahorita vamos a ver esto de la unión con más detenimiento, este es como un ejemplo, eso es igual a n o cardinal de A más cardinal de B, ¿sí? Menos el cardinal de A intersección B. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo acá para que nos quede más claro y no quede como tan ahí la fórmula tan rara. Entonces tenemos este conjunto, este universo de conjunto AB, tenemos un 6 en A, un 11 en B y una intersección entre los dos conjuntos que es 9. Entonces, ¿a qué es igual esto? El cardinal entonces es igual a A unión B igual a cardinal de A, que es 15, ¿sí? Estamos sumando ahí, más el cardinal de B, que es 20, ¿sí? 9, 11, y en caso de A es 6, 9, menos 9, que es la intersección, es igual a 26. Entonces, el cardinal de este conjunto es igual a 26. Sí, eso es básicamente pues, lo que nos decía la formulita, pero yo creo que con esta representación gráfica lo entendemos un poco mejor. ¿Sí? Bien, vamos entonces a mirar esta parte de operación entre conjuntos para entender un poco mejor todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver las operaciones entre conjuntos. Vamos a ver lo que les decía, la unión entre conjuntos, ¿sí? Que era lo que estamos viendo ahorita rápidamente, pero pues aquí lo vamos a ver más detenidamente. La unión de dos conjuntos A y B se escribe A unión B con esa U. ¿Sí? Se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. Hay que tener en claro esto. Entonces, por ejemplo, tenemos A unión B entre X tales que X que pertenecen a o X que pertenecen a B. ¿Sí? Veamos esto con un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente forma. Entonces tenemos
El universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 7. Tenemos el conjunto B, 3, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Siempre, como les digo, hay que representarlo gráficamente. Entonces, lo llevamos a la representación gráfica. Nos están diciendo unión y estamos hablando de la unión de dos conjuntos. Entonces, son los elementos comunes y no comunes en ambos conjuntos. Entonces, ahí vemos los números 1, 3, 2, 4, 7, 5, 6, 8, que son los comunes, los que están en amarillo. Y en el universo está el número 9 por fuera, ¿sí? Que no hace parte de la unión entre A unión B, ¿sí? Entonces, esa es una forma de representar. Siempre hagan los bocetos, hagan los dibujitos y coloreen, o si lo hacen digitalmente, pues lo pueden hacer así, de esta forma, ¿sí? Para entender un poco lo que nos están pidiendo. Y bueno, entonces, ya viendo esta unión, entonces A unión B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que era lo que estábamos viendo en la zona amarilla, ¿sí? Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la unión se representa así. Digamos que no haya, en este ejemplo, nada en común. Nada en unión, ¿sí? Nada. Entonces, tenemos los conjuntos U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es el universo. El A, 2, 4, 6, 8, B, 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? No hay elementos en común entre esos dos conjuntos como lo teníamos antes, que digamos que el 3 y el 7 estaban en el anterior ejemplo, digamos, en común. Aquí no tenemos nada en común, son conjuntos totalmente independientes, ¿sí? Entonces decimos que A unión B son todos los elementos de A más los elementos de B, ¿sí? Que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Básicamente, esa sería como la representación de la unión. Bien, vamos con intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B, que se escriben con la N, con esa pequeña símbolo que parece una N, A intersección B, se define como el conjunto formado por los elementos comunes entre A y B. En este ejemplo tenemos A intersección B igual a X tales que X que pertenecen a A o X que pertenecen a B. ¿Sí? Veamos el ejemplo entonces para entenderlo un poco mejor. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Entonces tenemos el universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos el conjunto A 1, 2, 3, 4, 7. El conjunto B 3, 5, 6, 7, 8. Los vamos a representar gráficamente y vemos que los elementos en común es 3 y 7 entre esos dos conjuntos A y B. ¿Sí? Entonces tenemos una intersección de esos dos conjuntos. ¿Sí? Entonces decimos que la A intersección B es igual a 3 y 7, que es la zona amarilla que está sombreada en este ejemplo. ¿Sí? Bien, cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Entonces tenemos los conjuntos y pues no hay nada en común entre estos dos conjuntos. Estamos viendo el conjunto universo con los mismos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos el conjunto A con 2, 4, 6, 8 y el conjunto B 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? No tenemos ningún elemento en común. Entonces decimos que A intersección B es igual a vacío. ¿Sí? Esa es como la forma de representar la intersección. No tenemos nada en común. Vamos a ver la diferencia ahora de conjuntos. La diferencia de dos conjuntos A y B, que se representa A diferencia de B o A menos B, ¿sí? Se define como el conjunto formado por los elementos A que no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces decimos
de esa forma los llamamos elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, A que no pertenece a B es igual a X tales que X, los que pertenecen a A, o X que no pertenecen a B. ¿Sí? En nuestro ejemplo, que hemos venido trabajando, entonces tenemos los mismos conjuntos, el universo del 1 al 9, la letra A, 1, 2, 3, 4, 7, y B, 3, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, la diferencia de A, ¿sí? Vamos a coger los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces tenemos aquí cuáles son esos elementos de A que no pertenecen a B. Tenemos el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? Es la zona amarilla que estamos viendo. ¿Sí? Tenemos el universo, en el universo está el 9 y los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces todo lo que esté, por ejemplo, 3 y 7 pertenece a B, entonces ese no lo tocamos, el 5, 6 y 8 tampoco. Entonces, lo que nos están pidiendo es la zona amarilla, ¿sí? Básicamente, eso es. Y A menos B, entonces es igual a 1, 2, 4, ¿sí? Según lo que acabamos de ver. Cuando no tienen nada en común, ¿sí? El mismo caso, pero tenemos dos conjuntos que no tienen nada en común, no hay una intersección ahí, pues lo representamos de esta forma. ¿Sí? El conjunto A, todo lo que esté en A que no pertenezca a B, ¿sí? Se sombrea y se representa pues A, mejor dicho, A menos B es igual a A, es todo lo que contiene A. ¿Sí? Básicamente así lo representamos. Vamos a hablar ahora de la diferencia simétrica. ¿Sí? La diferencia simétrica de dos conjuntos, A y B, se describe con ese triangulito, ¿sí? Se pone un triángulo entre A y B. Eso quiere decir que hay una diferencia simétrica. ¿Pero qué es? Vamos a verla con un ejemplo, pero primero la definimos acá con estos elementos. Entonces decimos que la diferencia es igual a A unión B y A intersección de B. Entonces la diferencia simétrica de B, de A a B, es igual a A unión B menos A intersección B. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a verlo acá en este ejemplo para que lo entendamos y nos quede un poco más claro estos conceptos. Entonces tenemos otra vez nuestros conjuntos, el universo, tenemos el conjunto A, el conjunto B, y la diferencia simétrica serían todo lo de A, todo lo de B, menos la intersección. Entonces estamos viendo que la intersección es 3, 7. Sí, son los elementos comunes entre A y B. Entonces la diferencia simétrica entre dos conjuntos, en este caso A y B, sería todo lo que no está en la intersección y que pertenece a A y B, ¿sí? Básicamente, A unión B. Entonces así lo representamos. A, diferencia simétrica de B, es igual a 1, 2 y 4, que es lo que está en A, y 5, 6 y 8, que es lo que está en B. ¿Sí? No tomamos en cuenta la intersección. ¿Sí? Básicamente. Eso es nuestra diferencia simétrica. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representaría de la siguiente forma, así como hemos visto. Entonces, como no hay intersección, pues sería A unión B. ¿Sí? Básicamente. Serían 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 3, 9. ¿Sí? Básicamente, esa sería la diferencia simétrica. Vamos a ahora hablar de conjunto complemento. ¿Sí? Dado el conjunto A que pertenece a U, se define el conjunto complementario de A que se describe, bueno, aquí vamos a representar A con una pequeña C al lado, ¿sí? Para definir el complemento, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal U, pero que no pertenecen a A, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de complemento, es todo lo que no pertenece a A, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. X tales que X que pertenecen a U o X que no pertenecen a A.
Vamos a, perdón, ese es un i. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, el complemento se representa de la siguiente forma. Sean los conjuntos universal, que ya lo hemos visto, el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 7, y el conjunto B, 3, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a representar con amarillo todo el complemento de A, ¿sí? A complemento entonces sería todo lo que está por fuera de A, básicamente, incluyendo el universo, ¿sí? Entonces tenemos los números el 5, el 8, el 6 y el 9. Esa sería nuestra, digamos, resultado. Entonces, A complemento es igual a 5, 6, 8 y 9. ¿Sí? Bien. Esta es básicamente la teoría, esto es lo que acabamos de ver. Digamos, acá está representado la unión, la intersección en el segundo ejemplo. Tenemos aquí la diferencia A menos B, la diferencia simétrica y el complemento. Es lo que acabamos de ver. Entonces, con base a esta teoría, vamos a desarrollar unos ejercicios para que entendamos con más claridad pues nuestra tarea, ¿sí? Nuestra tarea 3. Entonces le voy a dar inicio a nuestra tutora Karen, que los va a acompañar en esta segunda fase de nuestro billet. Muchas gracias a todos, un abrazo y estoy ahí atento a cualquier cosa. Bueno, buenas noches. Voy a compartir. Javi, ¿me puedes dar permiso para compartir yo mi pantalla, por favor? No sé si se puede. Eso, gracias. Listo, creo que ahí ya están observando mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Creo que te falta ¿Están ya, observando? listo. ¿Sí? ¿Ya? Señora, ya. Ah, listo, muchas gracias. Sí, ya lo estamos viendo, Karencita. Bueno. Entonces me presento, mi nombre es Karen Cabrera, tutora del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Y en esta ocasión, pues yo los estaré acompañando en la explicación práctica, es decir, ya vimos todo lo conceptual con el profe Javier y ahora vamos a mirar algunos ejemplos o ejercicios prácticos. ¿Listo? Hay que aclarar que estos ejemplos siguen la misma línea que tienen ustedes en la guía actual de la tarea 3. Entonces, muy probablemente les sirva para solucionar los ejercicios de la guía. Espérenme un segundo que tengo aquí esto grande. Aquí. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a manejar va a ser en relación al ejercicio 1 de determinación y clase de conjuntos. Espera que quiero mirar dónde me aparece el chat para mirarlos. Que no quiero estar hablando siempre sola. Bueno, entonces, nuestro primer ejercicio es el siguiente. Nos dicen que hay un conjunto B tal que X pertenece a colores de la bandera de Colombia. Entonces, recuerden que estas dos X con este slash, digámosle, representa tal que y el E significa pertenece. Entonces, nos están diciendo que hay un conjunto B tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que nos ponen a hacer es determinar por extensión el conjunto seleccionado. Recordemos que como nos explicó el profe Javier, hay dos maneras de determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Por extensión es cuando nombramos los elementos del conjunto y por comprensión cuando mencionamos una característica del conjunto, ¿no? Pero aquí nos están pidiendo por extensión, entonces tenemos que decir los elementos que hacen parte de ese conjunto. ¿Cuál es el conjunto que nos están pidiendo
resolver. Nos están diciendo que digamos básicamente cuáles son los colores de la bandera de Colombia. Y creo que pues esto no lo sabemos todos, ¿cierto? Espérenme acá que quiero mirar, pero no puedo. Aquí, ya. ¿Listo? Esos son, muy bien, Fanny. Entonces tenemos 3 colores. Discúlpenme un momento. Tenemos entonces que B, el conjunto de B va a ser igual a amarillo, azul y rojo, ¿no? Que son los colores de nuestra bandera. Ahora, el segundo punto es hallar el cardinal del conjunto. Recordemos que el cardinal se refiere al número de elementos que posee un conjunto. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto B? Listo, muy bien. Tenemos 1, que es el amarillo, 2, que es azul, 3, que es el rojo, ¿no? De manera que nuestro cardinal sería NB, que es el cardinal de B, igual a 3. La tercera pregunta es identificar qué clase de conjunto es, si es un conjunto infinito, un conjunto finito o un conjunto unitario. Un conjunto finito sería que pues básicamente no podemos llegar a un fin en el conteo de los elementos. En este caso, como solo tenemos 3 elementos, diríamos que qué tipo de conjunto es. Muy bien, es un conjunto finito, ¿no? Listo, ahora vamos con nuestra segunda parte o con nuestro segundo ejercicio. Eso era todo del primer ejercicio. Espérenme que quiero ubicar esto por acá. Y en este ejercicio vamos a mirar cómo se hace la representación de los conjuntos a partir de una operación. Tenemos aquí 2 operaciones y una igualdad. ¿Cuál es la idea? Que a partir de esta operación, discúlpenme, yo aquí saco mi puntero. Listo. Entonces, a partir de esta operación, debemos hacer la representación del en el diagrama de B. Bueno, de las 2 operaciones. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que tener muy en claro las operaciones que nos están indicando. Para eso miramos aquí esta partecita. Fijémonos que nos están diciendo que A, este simbolito, nos representaba la operación de diferencia simétrica. Y entre paréntesis tenemos B, este simbolito que nos representa la unión, entonces sería B unión C. Esa es nuestra primera operación. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, yo recomendaría, mi recomendación personal es hacer una lectura de eso. Es decir, lo que hicimos ahorita fue simplemente mirar cuáles eran las operaciones que teníamos, pero no hemos hecho una lectura del ejercicio. Para hacer una lectura del ejercicio, tenemos que mirar qué significa la diferencia simétrica y mirar qué significa la unión. Entonces vamos a proceder a eso. Yo por aquí tengo mi imagen resumen. Aquí está mi imagen resumen. Listo. Tenemos ahí en nuestro primer ejercicio la diferencia simétrica. ¿Qué es eso de la diferencia simétrica, no? Aunque ustedes ya lo vieron. La diferencia simétrica es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y a B, fíjense que pertenecen a A y a B, pero que no se encuentran en la intersección entre A y B. ¿Listo? No están en la intersección. Entonces vamos a señalar todo aquello que esté en A y en B, pero que no esté en la intersección. La unión, pues ya sabemos cómo es la más sencillita, ¿no? No creo que en esa haya mucho problema. De nuevo, entonces ya sabiendo bien qué es la diferencia simétrica, volvemos al ejercicio e intentamos hacer una lectura de este ejercicio. Por aquí, listo. Entonces tenemos que la diferencia simétrica de A, ¿sí? ¿Cómo representaríamos esa diferencia simétrica? Teníamos entonces que la diferencia simétrica va a ser todos los elementos de A, ¿cierto? Y todos los elementos que se encuentren entre la unión de B y de C, ¿listo? Entonces, pero que no incluya la intersección entre A y B, intersección entre A y C. Ya miramos, espérenme que estoy esperando que me aumente la pantalla para poderles mostrar. Listo. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces,
Bueno, me faltó decirles que también tenemos que definir los conjuntos, que es lo primero que les pide el ejercicio en realidad. Y definir los conjuntos es simplemente darle nombre a los conjuntos, es decir, el universal, vamos a decir que van a ser los estudiantes del curso lógico-matemática, que el conjunto A son los estudiantes que presentaron la tarea 1, que el conjunto B son los estudiantes que presentaron la tarea 2, y el conjunto C va a representar a los estudiantes que presentaron la tarea 3. ¿Listo? Eso era lo primero. Lo que pasa es que yo me adelanté. Bueno, ahí sí vamos a hacer las operaciones. Analizamos primero esta parte, que es lo del paréntesis, ¿no? Que nos dice B unión C. Ya sabemos que la unión quiere decir que debo sombrear todo lo que está en B y todo lo que está en C, ¿cierto? Listo. Y aquí tenemos una A, ¿cierto? Entonces todo lo que está en A. Pero no hemos analizado la diferencia simétrica. Y en la diferencia simétrica, como ya les he dicho, tenemos que son los elementos de A, que es esta primera parte, y los elementos de B unión C, o sea, los elementos de A, los elementos de B, los elementos de C, pero que no incluya la intersección entre A y B y la intersección entre A y C. ¿Listo? Entonces yo debo señalar todo lo que esté en A, todo lo que esté en B, todo lo que esté en C, pero que no esté en la intersección de A y B, o sea, esta es la intersección de A y B, ¿cierto? Y que no esté en la intersección de A y C, o sea, esta es la intersección de A y C. De tal manera que nos debería quedar así. ¿Listo? Tenemos todo lo de A, todo lo de B, todo lo de C, pero no tenemos las intersecciones ni de A y B, ni de A y C. Esa es la manera de resolver esta primera operación. Nuestra segunda operación. Listo. ¿Cómo hacemos esta segunda operación? De manera muy similar. Analizamos cada uno de los paréntesis. Nuestro primer paréntesis también nos incluye otra vez la diferencia simétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leemos? Una diferencia simétrica se lee así. Los elementos de A unidos a los elementos de B, pero que no se incluya la intersección. Entonces, ¿cómo coloreamos eso? Tenemos los elementos de A, los elementos de B, que no incluyan la intersección. Ahí ya está bien, ¿cierto? Vamos ahora a representar el segundo. ¿Listo? Déjenme, yo muevo aquí el chat para que ustedes puedan mirar esta parte. ¿Listo? Entonces, vamos a representar esta segunda partecita acá. Yo lo hice así para que ustedes miren cómo lo haría yo si fuera una estudiante del curso de pensamiento lógico-matemático. Vamos a hacer de cuenta que no vamos nada. Es decir, que yo estoy con este ejercicio la primera vez. Y teníamos nuestra primera operación que nos decía que A intersección en diferencia simétrica, perdón, de B. Entonces teníamos que señalábamos todo o coloreábamos todo excepto la intersección entre A y B, ¿no es cierto? ¿Me perdonan el coloreado? Es un poco difícil colorear acá. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra segunda operación, que es A diferencia simétrica B. C, perdón. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos todo lo de A, que es esta parte, ¿no es cierto? Todo lo de A, como lo pueden ver que yo lo estoy coloreando, todo lo de A, ¿cierto? Y todo lo de C, pero que no incluya la intersección entre A y C. ¿Cuál es la intersección entre A y C? Esta partecita es la intersección entre A y C. Yo no puedo colorear esa parte. ¿Listo? Y básicamente ya hice los dos paréntesis y lo que me dio fue que la única zona que quedó en blanquecito fue la intersección entre los dos conjuntos. Ese es el resultado de nuestro tercer problema. ¿Listo? Como lo pueden ver acá. Entonces, repasemos. ¿Qué tienen que hacer para esta? Simplemente, cuando vayan a hacer
este ejercicio que es similar al ejercicio que ustedes tienen en la unidad 3, ¿no es cierto? Simplemente empiezan con los paréntesis, ¿listo? Y posteriormente se van a analizar toda la operación. Por ejemplo, el segundo que tuvimos es más sencillito porque analizando paréntesis por paréntesis les da. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto? Para es necesario hacer un análisis más profundo. Ese análisis más profundo implica que ustedes entiendan las operaciones de conjuntos, que se vayan a leer primero la expresión y, como decimos por ahí, a echarle cabeza al ejercicio. ¿Listo? Bueno, ahora nos piden, espérenme que nos aparece aquí todo esto, nos pide que debemos determinar la igualdad. ¿Qué es eso de la igualdad? Tenemos dos operaciones, ¿cierto? Esta y tenemos esta operación. ¿Cómo determinamos si hay una igualdad? Simplemente si vemos que las regiones sombreadas de esta operación son iguales a las regiones sombreadas de esta operación. La pregunta para ustedes, porque les dije que no quería hablar sola, es: ¿las regiones sombreadas de esta operación son iguales a las regiones sombreadas de esta segunda operación? Listo. Como no son iguales, entonces podemos decir que como no son iguales esas regiones sombreadas, podemos decir que no hay igualdad. Ay, perdónenme, se me fue aquí. Que no hay igualdad entre las operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo revisan ustedes? Simplemente miran que las regiones sombreadas de las dos operaciones sean iguales o no sean iguales y ahí pueden determinar la igualdad. ¿Listo? Vamos a nuestro ejercicio 3. Listo. Esta es otra manera de aplicar teoría de conjuntos. ¿Listo? En este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Se acuerdan que en el caso anterior nos daban las operaciones y los diagramas? Y el diagrama estaba vacío, o sea, no tenía elementos. Y lo que teníamos que hacer simplemente era diagramar o graficar esa operación en el diagrama de Venn. En este caso, aparte de graficar las operaciones, tenemos que aplicar una serie de cálculos matemáticos para realizar o resolver esas operaciones. Vamos a mirar cómo se hace. Listo. Entonces, tenemos, defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Lo primero que hacemos es definir los nombres de los conjuntos. Tenemos un conjunto universal que otra vez lo vamos a llamar, que son los estudiantes del curso lógico-matemática. El conjunto A, que vamos a decir que son aquellos que presentaron la tarea 1, el B, los que presentaron la tarea 2, y el C, los que presentaron la tarea 3. Siempre primero hacemos eso, ¿no? Nombrar y definir los conjuntos. Recuerden que ustedes en su unidad, en su guía, no pueden colocar los mismos nombres. Es decir, cada estudiante debe tener su propia manera de nombrar los conjuntos. Una vez hecho eso, nos dan las operaciones que tenemos que hacer con estos diagramas. Tenemos una operación, dos operaciones, tres operaciones, 4 operaciones que tenemos que realizar. Vamos a hacerla una por una. Tenemos nuestra primera operación que nos dice que A unión B, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer primero es la representación de esa operación en el diagrama de Venn. ¿Listo? ¿Cómo representamos A unión B? Ahí los voy a leer. ¿Cómo representamos A unión B? Los leo. ¿Cómo representaríamos el A unión B en el diagrama de B? Ustedes ya están yendo a lo que es, ¿no? A las operaciones. Bueno, voy primero con cómo lo representamos en el diagrama de B. Pues simplemente sería señalar o, como diríamos, sombrear el conjunto A y el conjunto B, ¿no? Entonces sombreamos el conjunto A y el conjunto B. Y ahí sí vamos a lo que ustedes estaban haciendo, que era lo operacional. Como estamos en A unión B, tenemos que hacer la sumatoria de los elementos que se encuentren
tanto en A como en B, porque nos está representando la operación A unión B. Entonces, sumaríamos 5 más 10 más 8 más 7 más 3 más 4. ¿Listo? Esa sería la sumatoria de esta operación que nos están dando. ¿Y qué significa esa operación? ¿No? Porque hasta ahora hemos visto simplemente cómo lo graficamos en el diagrama de Venn y cómo operamos eso en términos matemáticos. ¿Qué nos representa? Pues simplemente el conjunto A dijimos que representaban a los estudiantes que presentaban la tarea 1, ¿no? Y el conjunto B a los estudiantes que presentaban la tarea 2. De tal manera que cuando yo represento esta operación A unión B, estoy representando a aquellos estudiantes que presentaron la tarea 1 y que presentaron la tarea 2 también, que presentaron las dos tareas. El resultado de la sumatoria de estos números nos da el total de estudiantes que presentaron esas dos tareas. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo que hicimos. A partir de una operación que nos dieron, hicimos primero la graficación de esa operación y después el cálculo matemático con los datos que tenemos de los dos conjuntos representados. Listo, así ya salimos de la primera operación. Voy a mirar si me están diciendo algo. Ya esas situaciones que son tan específicas que si llevaría el complemento, ya miramos, hay algunos ejemplos que tienen lo del complemento. Listo. Ahora vamos con nuestra segunda operación. En esta segunda operación tenemos este simbolito, ¿cierto? Recuerden que nos simboliza la operación de diferencia. ¿Qué nos dice la operación de diferencia? Recordémoslo aquí en nuestra tablita de recorderis que tengo yo acá. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra tablita. Nos dice la diferencia así. La diferencia va a ser el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. O sea, solo son los elementos de A. Fíjense que aquí no estamos señalando la intersección porque esa intersección también tendría elementos de B. Solo necesitamos los elementos de A. Ahora sí nos vamos a nuestro ejercicio o a nuestra operación específica. La operación nos dice que tenemos los elementos de A unidos con los elementos de C, ¿no? Entonces colorearíamos el A y colorearíamos el C, ¿no es cierto? Y nuestro segundo paréntesis nos dice que C intersección A, ¿no? Entonces estaría esta parte. Pero ojo, esa sería una manera de resolverlo. ¿Se acuerdan que les dije que cuando los ejercicios son complicados, no basta solo con resolver paréntesis por paréntesis? ¿Por qué? Les explico con este ejemplo que es perfecto. Si yo lo hiciera así, si yo resolviera primero este paréntesis, ¿no? Entonces yo diría A unión C. Entonces yo tendría que colorear todo esto. A unión C. ¿Cierto? Y ahora el otro paréntesis nos dice C intersección A. ¿Listo? O sea, que yo tendría que subrayar esto. C intersección A. ¿Listo? Pero ojo, ahí estaríamos ignorando este símbolo que es nuestra operación clave, que es la diferencia. Cuando los ejercicios no les dan así, vamos a proceder a leer para poder echarle cabeza al ejercicio. ¿Qué nos dice la diferencia? Nos dice que son los elementos de A. Esto nos va a representar A y esto nos va a representar B. Son los elementos de A, pero no los elementos de B. Entonces, son los elementos de la unión de A y C, o sea, son los elementos de la unión de A y C, de la unión de A y C, son los elementos de la unión de A y C, pero no los elementos de la intersección de C y A. ¿Listo? O sea, que no deberíamos incluir los elementos que se encuentran en la intersección entre C y A. Entonces borraríamos esta partecita. Bueno, ustedes me entienden que hay que borrar la partecita. A mí casi no me da el dibujo, pero aquí lo tenemos. ¿Listo? Así de esta manera tienen que hacerlo ustedes. Yo siempre recomiendo que primero hagan la lectura del ejercicio. ¿Listo?
qué es mejor y qué les va a dar a lo fijo. En vez de empezar paréntesis por paréntesis, hacen la lectura general del ejercicio teniendo en cuenta siempre las operaciones que les indique el ejercicio. Ahora nos vamos a resolver esto matemáticamente. ¿Cómo resolvemos esta operación? Entonces simplemente igual hacemos la sumatoria de aquello que tenemos subrayado. Entonces sumaríamos 10 más 5 más 6 más 4, ¿no? ¿Listo? ¿Eso qué nos va a dar? Recordemos, A nos representa a los estudiantes que presentaron la tarea 1 y C los estudiantes que presentaron la tarea 3. Pero fíjense que no estamos señalando a aquellos que presentaron al mismo tiempo A y presentaron al mismo tiempo C. Eso nos representa la intersección. La intersección nos va a representar los elementos los estudiantes que presentaron las dos tareas al mismo tiempo o que presentaron las dos tareas, pero aquí no la tenemos incluido. Entonces diríamos que esta operación nos representa a los estudiantes que presentaron la tarea 1 y la tarea 3, sin incluir los estudiantes que presentaron las tareas 1 y 3 a la vez. ¿Listo? Que estos son los que presentaron a la vez. Los leo por acá. Bueno, ya les digo lo del nombre del tutor. Listo. En el nombre del tutor colocan Javier Reina, Lady Mildred Contreras y Karen Cabrera y la profe Julie. Ya ellas les escriben cómo tienen que colocar. Bueno, la verdad, bueno, después te respondo eso, porque si no me quedo ahí. Listo, nos vamos con nuestro siguiente ejercicio. Nuestra siguiente operación es B unión C complemento. Fíjense, aquí es la clave, es esta operación que es complemento. ¿En qué consiste esa operación complemento? Como siempre nos vamos primero al análisis de lo que nos están proponiendo ahí. ¿Qué nos están proponiendo? Nos están proponiendo el complemento. ¿Qué es el complemento? Es el conjunto de los elementos que pertenecen a todo el conjunto universal, pero que no pertenecen a A. ¿Listo? Entonces va a ser el conjunto. Vamos a hacer aquí la lectura. El conjunto de los elementos universales que no pertenecen a A, nos decía la definición, ¿cierto? Entonces, recordemos que todo esto me va a representar la A que vimos allá en nuestra definición. Entonces, yo lo leería así. Va a ser el conjunto de los elementos, todos los universales, sin incluir la unión entre B y C. ¿Listo? Y lo representamos así. El conjunto de elementos del conjunto universal, sin incluir B y C. ¿Listo? Nos vamos ahora con las operaciones matemáticas, que como sabemos es simplemente sumar aquello que esté sombreado, ¿no? ¿Qué está sombreado? ¿Qué número está sombreado? ¿Y eso qué significa? ¿Listo? ¿Qué números están sombreados? Yo los espero. Muy bien, sí, ¿cierto? El número que está sombreado es 10. ¿Y qué nos representa 10? ¿Dónde está 10? ¿Listo? Miremos que el 10 está en el conjunto de A, pero está en la parte de A que no coincide con B y que no coincide con C. Eso quiere decir que estamos aquí representando a los estudiantes que solo presentaron la tarea 1. ¿Listo? ¿Listo? 10 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 1, sin incluir a los estudiantes que presentaron las tareas 2 y la tarea 3. Eso lo estamos representando ahí. Vamos con la siguiente operación. ¿Listo? Esta operación tenemos aquí otra vez nuestra operación de diferencia. ¿Listo? Recordemos otra vez. ¿Cuál es el significado de esa operación de diferencia? La operación de diferencia nos dice que son todos los elementos de A sin incluir los elementos de B. En este caso, mi A va a ser B y en este caso mi B va a ser la unión de
A y C, ¿no? Entonces van a ser los elementos de B sin incluir a la unión de A y C. ¿Listo? Los elementos de B, fíjense, aquí estamos señalando los elementos de B, pero no incluimos a los elementos que se encuentran entre A y C. ¿Listo? Entre A y C. ¿Listo? Ahora nos vamos al operativo. ¿Cuál es el número que tenemos señalado? O bueno, ¿cuánto es el resultado de esta operación y qué nos representa? Aquí también los voy a estar leyendo porque creo que ya han ido cogiéndolo un poquito. Listo, 8. ¿Y ese 8 qué me representa? Muy bien, Desli. ¿Ese 8 qué nos representa? Nos representa... ¿Listo? ¿No? ¿Todavía no? Ese 8 nos representa B, ¿cierto? ¿Pero qué es B? B son los estudiantes que presentaron la tarea 2, ¿no? Pero fíjense que, bueno, el B es un conjunto más grandecito. Ahí la tenía pluma. El B es todo este conjunto. B es todo este conjunto, ¿no? Pero aquí solo tenemos señalada esta parte. No incluimos ni esto ni esto. ¿Qué son estas? Son las intersecciones, ¿no? Es decir, los elementos comunes. Por lo tanto, aquí estaríamos representando únicamente al conjunto B sin tener en cuenta a aquellos elementos comunes entre A y C. En palabras de lo que representamos, tendríamos únicamente a los estudiantes que presentaron la tarea 2 sin incluir a los estudiantes que presentaron la tarea 1 y la tarea 3. ¿Listo? Ese sería el número total. Vamos con nuestra siguiente operación, más bien con nuestro siguiente ejercicio. El ejemplo que les acabo de dar es uno de los ejemplos para el desarrollo del ejercicio 3. Fíjense que en ese ejercicio teníamos el diagrama de Venn con unos datos, ¿cierto? Y nos daban unas operaciones y debíamos solucionar esas operaciones primero gráficamente y posteriormente matemáticamente. Ahora vamos con el ejercicio 4, que es un ejercicio práctico, precisamente lo dice el nombre, ¿no? Aplicación de teoría de conjuntos. Vamos a mirar cómo podemos utilizar la teoría de conjuntos. Listo. Me perdonan, yo aquí los muevo. Bueno, tenemos nuestro problema, unos datos que nos dan y unas preguntas. Los vamos a leer detenidamente. Nos dice así el ejercicio. Al finalizar el periodo académico, se hizo una encuesta a los 120 estudiantes del quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron, ¿listo? O que más reprobaron. Y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado es el siguiente. El resultado de la encuesta que ellos hicieron, ¿no? Entonces, 8 estudiantes perdieron 3 materias a la vez, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria, 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria, 50 perdieron comercio internacional, 67 perdieron administración financiera y 50 perdieron economía solidaria. ¿Listo? Esos son los datos que nos están dando. ¿Listo? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo resolver estas preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron solo una materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Y cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera? Bueno, este ejercicio es un poquito largo, pero ya van a ver que es muy útil. Lo primero que hacemos entonces es determinar los conjuntos que intervienen en el ejercicio. ¿Qué es eso de determinar? Simplemente es que le demos nombre a aquello o que grafiquemos aquello que nos está planteando el ejercicio. El ejercicio nos dice que en una universidad, o sea, en la UNAD, hicieron una encuesta a 120 estudiantes. Nuestra muestra es 120 estudiantes.
Entonces, nuestro conjunto universal debe de ser esos estudiantes del programa de administración de empresas, de esos 120 estudiantes. Ese es nuestro conjunto universal. Y nos están repartiendo a los estudiantes en aquellos que perdieron comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Entonces, nuestro conjunto A va a ser comercio internacional, nuestro conjunto B va a ser administración financiera y nuestro conjunto C va a ser economía solidaria. ¿Listo? Bueno, entonces, como decíamos, el conjunto universal va a ser estudiantes de quinto semestre de administración de empresas, el conjunto A, los que perdieron comercio internacional, el conjunto B, los que no superaron administración financiera y el conjunto C, economía solidaria. Este es el primer paso, ¿no? Darle nombre a los conjuntos. Después vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Sabemos que tenemos 3 conjuntos, A, B y C, ¿cierto? Y el conjunto universal. Entonces simplemente colocamos primero nuestro conjunto universal y después nuestras 3 bolitas que nos representan nuestros 3 conjuntos. ¿Listo? Y posteriormente vamos a ir a colocar los datos que nos están dando en el diagrama de Venn. Pero bueno, eso ya lo hacemos. ¿Listo? Aquí recordamos los datos que nos dan y empezamos a hacer la representación. Bueno, tenemos esta nuestra representación, ¿no? El conjunto universal, nuestros 3 conjuntos A, B y C. A que representa las que perdieron comercio internacional, B, administración y C, economía. ¿Listo? El primer dato que nos dicen es, hay 8 estudiantes que perdieron las 3 materias. Ojo aquí, mi recomendación, en sus ejercicios, esta es clave, en sus ejercicios van a haber diferentes datos que les dan, ¿no? Siempre partan de empezar a representar el dato que les dé los de las 3 conjuntos, ¿sí? Digamos que ustedes tienen un ejercicio en donde se dice algo sobre 3 equipos de fútbol, entonces que, bueno, no sé, 80 personas son hinchas de 3 equipos de fútbol. Parten de ese dato, ¿sí? Siempre partan del dato que les da los 3 conjuntos al unísono, ¿no? La intersección de los 3. Entonces, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. ¿Dónde ubicaríamos eso, no? ¿Dónde encontramos el área en donde confluyan los 3 conjuntos? Tiene que ser esta área. Fíjense, aquí tenemos conjunto C, aquí tenemos conjunto B, aquí tenemos conjunto A. Esta es nuestra área de intersección entre las 3, entonces debemos colocar ese 8 ahí, ¿no es cierto? Ahí, ese es nuestro primer dato. Segundo dato que nos da, nos dice 20 estudiantes. Ay, ¿por qué me desapareció? Ok, ya. 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera. ¿Cómo representamos eso? Bueno, aquí es donde también se me confunde. Entonces, mucha atención. Tenemos que, nos dicen que son 20 que perdieron comercio internacional. ¿Cuál es comercio internacional? La A, ¿cierto? Y administración financiera es la B. Entonces nos están diciendo que hay 20 que perdieron tanto A como B, o sea que se debe ubicar en la intersección. Pero recordemos que la intersección es todo esto y que ya teníamos un dato que es 8, ¿no? Entonces, como tenemos que son 20, tiene que haber 20 en total en toda la intersección y ya tenemos 8. ¿Cuánto haría falta para llegar a ese 20? ¿No es cierto? Pues simplemente nos hacen falta 12. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo no puedo colocar aquí 20. Digamos que yo colocar aquí el 20. ¿Listo? Si yo coloco un 20 ahí, estaría diciendo que en total hay 28 estudiantes, ¿listo? Porque todo esto es la intersección, 28 estudiantes que perdieron comercio internacional y administración financiera. ¿Ve? Por eso no puedo colocar el número completo, sino que tengo que fijarme en que yo ya tengo un dato en esa intersección. ¿Listo? Vamos con nuestro tercer dato, ¿no? Nos dice que hay 17 estudiantes que perdieron administración financiera. Recordemos que ese es el conjunto B.
y economía solidaria, que es nuestro conjunto C. ¿Listo? Entonces, como se refieren al conjunto B y C al unísono, entonces tenemos que colocar ese número en toda la intersección entre B y C. ¿Cuál es el número de estudiantes? Son 17 estudiantes, pero yo ya tenía un 8, ¿no? Eso quiere decir que en este espacio que falta, yo debo colocar el faltante para que me dé ese 17. Sabemos que 8 más 9 es 17. Por eso colocamos un 9 ahí, no un 17, porque todo esto es nuestra intersección entre B y C. ¿Listo? Voy a mirar ahí si hasta aquí me están siguiendo. Sí, creo que sí. Listo. Vamos con nuestro siguiente dato. Nuestro siguiente dato nos dice que hay 24 estudiantes que perdieron comercio internacional. Comercio internacional es A, nuestro conjunto A, y economía solidaria, que es nuestro conjunto C. ¿Listo? Nos están diciendo que hay estudiantes hay 24 estudiantes que perdieron a la vez A y C. ¿Listo? Es decir, estamos refiriéndonos a la intersección entre A y C, ¿no es cierto? Vamos a mirar cómo representamos eso, ¿no? Aquí tenemos nuestra intersección entre A y C. Ya teníamos el 8 que ubicamos de primeritas, ¿no? Pero son 24 estudiantes que debería de haber en total en esa intersección. Por lo tanto, yo aquí coloco lo que me falta para llegar al 24, ¿no? 8 más 16 me da 24, por eso coloco este 16. ¿Listo? Ese es nuestro segundo dato. Y este se los voy a dejar a ustedes. ¿Listo? Nos dicen que hay 50 estudiantes en total que perdieron comercio internacional, ¿cierto? Bueno, 50 estudiantes que perdieron comercio internacional, y comercio internacional es A, ¿no? Entonces, como 50 estudiantes perdieron comercio internacional, solo comercio, o sea, todo comercio internacional, que esto es nuestro conjunto A, ¿no? A es todo comercio internacional, ¿listo? Todo esto es A, ¿no es cierto? Aquí deberían de haber 50 estudiantes. ¿Cuánto me falta teniendo en cuenta estos datos para que me dé aquí, o para que me dé en total 50? ¿Qué número tendría que colocar acá? Bueno, vamos a mirar. Tenemos 12 más 8, 20, ¿cierto? Más 16, entonces tendríamos 36. Por lo tanto, nos hace falta efectivamente 14 para que nos dé todo el conjunto de A con 50. Muy bien, listo. Entonces veo que sí me van siguiendo. Vamos con el otro dato. Este también se los dejo a ustedes. Hay 67 estudiantes en total que perdieron administración financiera. O sea, en total, administración financiera, espérenme, me devuelvo. Administración financiera es nuestro conjunto B, ¿no es cierto? Aquí los voy a mover un poquito. Nuestro conjunto B en total, que es administración financiera, tiene que tener 67 estudiantes, ¿no? Aquí ya tenemos un número. Entonces, ¿cuánto tendría que haber acá para que nos dé 67? Los leo. Listo. Miremos, dicen 38, 38. Bueno, tenemos 12 más 8, 20, ¿no? Más 9, 29. ¿Cuánto nos hace falta para llegar al 67? Efectivamente, 38. ¿Listo? Esto nos da que el conjunto B tiene en total 67. ¿Listo? Están volando. Bueno. Y tenemos que hay 50 estudiantes que en total perdieron economía solidaria, que es nuestro conjunto C. ¿Listo? Economía solidaria es nuestro conjunto C. ¿Listo?
¿Cuánto tenemos en economía solidaria, que es nuestro conjunto C? Tenemos 16 estudiantes, tenemos 8, tenemos 9. ¿Cuánto hace falta para que lleguemos a esos 50? Listo, vamos a hacer la sumatoria. 8 más 9, 17. 17 más 16, 33, ¿cierto? O sea que nos hacen falta efectivamente 17 para obtener en total en este conjunto C los 50. Muy bien. Listo. Aquí ya está. Espérenme, los muevo aquí arriba para que vean. Bueno, y ahora aquí viene nuestro punto final, que es ubicar o bueno, comprobar que todo lo hayamos hecho bien. ¿Cómo comprobamos que todo lo hemos hecho bien? Con la sumatoria de lo que hemos ubicado. ¿Listo? No me puede dar más, nunca me puede dar más. Es probable que me dé lo mismo, pero nunca me puede dar más de la muestra total. ¿Listo? Entonces, nuestra muestra total, pues van a ser la sumatoria de todos los elementos que he ubicado, ¿no? Me voy a devolver acá, porque acá tengo todos, creo. Sí, tengo todos. Listo. Entonces, yo sumaría 14 más 12 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17. ¿Listo? Eso lo sumaría a ver cuánto me da. ¿Cuánto me da? Cuando yo hago esa sumatoria, me da 114 estudiantes, ¿no es cierto? Pero nuestra muestra no es de 114, es de 120 estudiantes. ¿Listo? Fíjense que aquí, como les dije, medio menos. Si a usted le da más en la sumatoria, quiere decir que hay algo que le faltó o hay algo que no lo hizo correctamente. Le tiene que dar menos o lo mismo de su muestra. Aquí nos dio menos. ¿Por qué? Porque pueden haber estudiantes, o sea, que no se encuentran ni en el conjunto A, ni en el conjunto B, ni en el conjunto C, pero que hacen parte del conjunto universal. Es decir, estudiantes que fueron encuestados, ¿no? Pero que no fueron ubicados ni en el grupo A, ni en el grupo B, ni en el grupo C. ¿Cuántos estudiantes? Si nos dio 114 la sumatoria y nuestra muestra es de 120, nos harían falta ¿cuántos estudiantes? Exactamente. Nos harían falta 6 estudiantes que no vamos a ubicar en ninguno de los conjuntos A, ni B, ni C, pero que se encuentran en nuestra muestra universal. ¿Listo? Vemos que está aquí afuera en el conjunto universal. Listo. Ahora vamos a resolver nuestras preguntas. Así nos queda nuestro diagrama de Venn con los 3 conjuntos. Listo. Vamos a empezar con cuántos estudiantes perdieron una sola materia. ¿Listo? Fíjense, una sola materia. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos hablando de que perdieron solo una materia, no 2 a la vez ni 3 a la vez, entonces yo no me puedo fijar en estas intersecciones. Voy a ignorar totalmente las intersecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las intersecciones tendremos los estudiantes que perdieron 2 a la vez, ¿no? O 3 a la vez. Pero aquí nos están pidiendo que solo miremos los que perdieron solo unita, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es la sumatoria de aquellos que solo perdieron comercio internacional, de aquellos que solo perdieron administración financiera y de aquellos que solo perdieron economía solidaria. ¿Eso cuánto nos da? Muy bien, 14 más 38 más 17, ahí falta, es un 17. Bueno, vamos a mirar. Espérenme. ¿Listo? Tenemos un total de 69 estudiantes que perdieron solo una materia. ¿Los veo? 69. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Listo? No perdieron ni una sola materia. Fíjense, en el conjunto A tenemos aquellos que perdieron comercio internacional, en el B, administración financiera y en el C, economía solidaria. O sea, en el conjunto A, B y C tengo a los estudiantes que perdieron materias. ¿Dónde me ubico yo para saber dónde están los estudiantes que no perdieron materias?
Simplemente me ubico en el conjunto universal, es decir, en aquellos estudiantes que hicieron la encuesta, pero que en la encuesta ellos dijeron, no, yo no perdí nada, ¿sí? O sea, yo no me encuentro ni en el grupo A, ni en el grupo B, ni en el grupo C. Exactamente, en el universal. ¿Cuántos tenemos en el universal? ¿Listo? Fíjense, aquí tenemos nuestro número del universal. Por lo tanto, tendríamos que habrían 6 estudiantes que no perdieron ninguna sola materia. ¿Listo? O sea, que no se encuentran ni en A, ni en B, ni en C. Listo. La otra se las dejo a ustedes. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Economía solidaria es nuestro conjunto C, ¿no? ¿Cuántos estudiantes perdieron solo economía solidaria? Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, solo los que perdieron economía solidaria, no incluiríamos intersecciones. Eso nos daría que son 17 estudiantes que perdieron solamente economía solidaria. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional, que es nuestra A, ¿no? Y administración financiera, que es nuestra B, a la vez, que perdieron las dos a la vez? ¿Cuántos estudiantes da eso? ¿En dónde me tengo que fijar? ¿A dónde tengo que fijarme yo para saber a la vez? ¿Listo? Bueno, por aquí me dicen 38, 52, 17. Aquí están divididos. Ya les explico cómo es. Entonces son los estudiantes que perdieron comercio internacional, ¿listo? O sea, A y B, pero que los perdieron los dos a la vez, ¿listo? Los dos a la vez, siempre que sea los dos a la vez, nos referimos a la intersección, ¿no? Entonces tendremos que fijarnos o sumar los datos que tenemos en la intersección entre A y B. ¿Cuánto es, no? Tenemos 12 más 8 nos da 20, ¿cierto? Listo, 20 estudiantes que perdieron las dos. Ahí puede que se me hayan confundido por lo que de pronto pensaron que era todo el conjunto de A y todo el conjunto de B, ¿no? Pero como estamos diciendo a la vez, siempre que sea a la vez, se fijan en la intersección. Listo, y entonces ya vimos los 4 ejercicios aplicativos para que se den una idea de cómo tienen que solucionar sus ejercicios de la guía. Hasta el momento, pues básicamente sería lo práctico y la explicación práctica del B-Learning. Ahora seguimos con unos ejercicios, que son los ejercicios en donde evaluamos cómo les fue con este B-Learning, ¿no? Pero déjenme mirar qué hora tengo yo. 7:30. Bueno, estamos muy bien de tiempo. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos 2 ejercicios que vamos a hacer para practicar. Los 2 ejercicios son muy sencillos. La idea es que yo les explique el ejercicio, ustedes lo resuelvan o me digan la respuesta por el chat. Y si nadie se ofrece a decir la respuesta por el chat, pues nosotros llamamos a alguien azarosamente para que nos dé la respuesta o su respuesta a estos problemas. Empezamos con el primero, ¿no? Aquí voy a mover los señoritos otra vez. Bueno, aquí hay como chica. ¡No! Bueno, ya me falló el primero. Espérame. Listo. Igual lo vamos a hacer. Tenemos que aquí partimos desde el diagrama de Venn. ¿Cuál es la idea? Que a partir del diagrama de Venn, ustedes me den la operación que se está graficando. Tenemos un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Fíjense que no estamos señalando ni el conjunto A ni el conjunto C y tampoco las intersecciones. ¿Qué operación estamos utilizando ahí? ¿Listo? ¿Cómo representamos este diagrama? Aquí. Les voy a colocar aquí nuestra piscina. ¿Cómo represento
solamente lo que hace únicamente parte de un conjunto sin incluir las intersecciones. ¿Listo? Listo, pero diferencia de quién entre quién. ¿Listo? Tenemos primero un conjunto B, ¿no es cierto? Un conjunto B, pero no incluimos, ¿no es cierto? No incluimos ni esta intersección ni esta intersección. Necesito que me lo coloquen o en palabritas o en lo simbólico. Claro que ahí lo simbólico es difícil por lo que no tienen un teclado. Bueno, vamos a analizar lo que nos dice. Ay, no tengo tu nombre ahí, no me aparece completo. Bueno, pero lo que nos dice es Alejandro. Alejandro, muy bien. Alejandro nos dice que la manera de representar, sí, yo sé que me había aparecido ya, pero bueno, la manera de representarlo es B, nuestro conjunto de B, diferencia de la unión entre A y C, ¿no? Entonces tenemos, efectivamente, son los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a la interferencia entre A y C. Y sí, efectivamente, aunque yo sé que ya les había dado la respuesta, sin querer. Vamos con nuestro segundo ejercicio. ¿Listo? Ahí. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A partir del siguiente diagrama de Venn-Euler, el estudiante debe indicar el resultado de las operaciones entre los conjuntos solicitados. Entonces aquí nos dan dos operaciones, ¿no? Vamos a aplicar estas o resolver estas operaciones matemáticamente. ¿Por qué las vamos a resolver matemáticamente? Pues porque aquí nos están dando unos números. Y como nos están dando unos números, pues debemos aplicar estas operaciones, ¿no? Nuestra primera operación es A intersección B. ¿Cuánto nos da A intersección B? Ahí, esperen, los muevo por acá. A intersección B, ¿cuánto nos da? Nos dicen 3, Camila, Luz, Erika. Listo, vamos a mirar. A intersección B. Listo. Efectivamente, ¿por qué? Porque simplemente la intersección entre A y B es esta zona, ¿no? Recordemos, donde se solapan los dos conjuntos y tenemos aquí el 1 y el 2. Entonces sumamos 1 más 2 nos da 3. Vamos con la siguiente operación, ¿no? Nuestra siguiente operación es A unión B, ¿cierto? Diferencia B intersección A. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? ¿Los leo? 32 nos dice Diego, 25 nos dice Miguel. Santiago, bueno, los demás dicen 22. Listo. Primero lo leemos, ¿no? Siempre primero leyendo cómo es esto. Entonces, como tenemos una diferencia, ¿no? Sabemos que van a ser los elementos que estén en la unión entre A y B, pero que no estén en la intersección entre B y A. De tal manera que yo en mi puntero son los elementos de A y de B, pero que no estén en la intersección entre B y A. O sea, esto no lo puedo contar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar el 3 más el 4 más el 15. Entonces, 3 más 4, 7, más 15, 22. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Y esos fueron básicamente nuestros ejercicios aplicativos. Pienso que la cogieron, que lo hicieron muy, muy bien. No, 25 no, porque tenemos 15 más 4 más 3, ¿no? No contamos lo que está en la intersección. Y esos fueron nuestros ejercicios aplicativos. Ay, aquí está. ¿Listo?
Y este fue nuestro B-Learning. A continuación, bueno, si tienen alguna pregunta, duda, recuerden que no les puedo dar las soluciones a los ejercicios. Y por favor, firmar la asistencia que la profe Julie ya les compartió por el chat. También les compartieron los nombres de los tutores que tenemos a cargo y la encuesta de satisfacción. Bueno, entonces estoy atenta, estamos atentos a las preguntas que tengan.